¿Por qué jugamos a ordenar si es aburrido? Esa es una de las nuevas preguntas que nos ha llegado desde algún rincón del país y que fue realizada por una niña o niño dentro de una actividad pedagógica y también será parte de un proyecto de Junji más adelante. Y para conversar sobre esta pregunta, pero que sin duda también tiene un contexto y tiene un trasfondo, el día de hoy tenemos a nuestra invitada Luz Gajardo, quien es educadora de párvulos, pero también es profesional e integrante del Departamento de Calidad Educativa de Junji. Luz, muchas gracias por estar el día de hoy junto a nosotros. Hola Beatriz, no, para mí un gusto estar con ustedes y también aprovechar de saludar a toda nuestra querida comunidad Junji, en especial a los niños, las niñas, que muchos de ellos están en este momento, ¿cierto?, como en sus casas, su familia, y de manera muy especial a los equipos educativos de los jardines infantiles. Así que un gusto estar a tus saludos, Luz. Agradecemos también que siempre se conecten a estas cápsulas. Y Luz, para comenzar, claro, yo aquí planteo una pregunta: ¿por qué jugamos a ordenar si es aburrido? Es una pregunta que surgió dentro de un contexto de una actividad pedagógica, pero como lo hemos mencionado en las últimas entrevistas, queremos darle visibilidad y también voz a este tipo de cuestionamientos que realizan las niñas y los niños, porque detrás de estas preguntas existe un aprendizaje, existe una curiosidad que tiene que ser atendida por los adultos. Entonces, Luz, preguntarte, ¿qué nos permiten las preguntas de las niñas y los niños? Mira, esto porque, es... claro, porque es aburrido ordenar, pero... Es tremendamente interesante, sí, porque de alguna manera los niños con sus preguntas, la verdad es que nos están transmitiendo todo el desarrollo de su pensamiento, ¿cierto? Cómo ellos están visibilizando el mundo que les rodea. Y esta pregunta, la verdad es que nos llama la atención principalmente. Lo interesante de la pregunta es, como te decía, ¿qué mundo están viendo los niños? Porque de alguna manera, sí, el planteamiento de los adultos, o qué planteamiento de los adultos lleva a que los niños vean que ordenar es aburrido. Sí, porque nosotros, ¿qué estamos transmitiendo a los niños para que ellos tengan esa idea de, claro, de que ordenar es aburrido? Sobre todo porque cuando nosotros analizamos el ordenar, ¿cierto?, es parte de nuestra vida cotidiana, de nuestra naturaleza. Siempre estamos dando orden a lo que nos rodea, siempre estamos, incluso si nosotros hiciéramos un ejercicio de mirar unos segundos todo lo que está a nuestro alrededor, lo más probable es que quisiéramos darle un orden distinto, o incluso cuando llegamos a espacios distintos a nuestro espacio cotidiano, como que ilusionamos, ¿cierto? Y divagamos en hacer órdenes distintos. Entonces, por lo tanto, todo está, nuestra vida está planteada en un cierto orden, en una cierta estructura. La propia naturaleza tiene un orden específico, ¿cierto? Entonces, esto de que ordenar es aburrido es algo que también los adultos estamos como transmitiendo, como haciendo de este ordenar algo tedioso y un poco ajeno a la experiencia, en el caso de los niños, a estas experiencias educativas. Y separamos un tanto entre el hacer y ordenar como una acción independiente, cuando en definitiva es parte de lo mismo. Luz, ahí es muy importante lo que dices tú, y antes de preguntarte lo siguiente, qué importante lo que realiza el adulto responsable en la familia, porque como dices tú, dentro de esta pregunta, dentro de esta reflexión que hace esta niña o niño, es porque hay un adulto que quizás se lo está transmitiendo. Entonces ahí nosotros siempre reforzamos la importancia de las acciones o de lo que diga el adulto, porque repercuten en esa niña o en ese niño. Así es, y esto se va transmitiendo entre todos, porque del adulto a los niños, luego son niños seguramente también, entonces pasa a conformar como como concepciones que tenemos, ¿cierto?, como bien arraigadas, porque esto no es nuevo, de esto de considerar que el ordenar es aburrido y tedioso, no es nuevo.
Sí, es verdad. Luz, y desde esta pregunta que se puede formular ya sea en la casa o también en el jardín infantil, ¿qué aprendizaje se pueden favorecer y potenciar en el niño y el niño a través de la acción que nos invita esta pregunta? Yo siempre he escuchado de los profesionales o a través de las fichas que, por ejemplo, el ordenar se puede incluso se puede construir en ese momento un proceso de aprendizaje, aunque uno no lo crea. Así es, por supuesto que el ordenar, por eso decía, no es separado de la experiencia de aprendizaje o de la experiencia educativa, ¿cierto? Porque el ordenar, o sea, hay varios componentes. Entre ellos podemos destacar, por ejemplo, el desarrollo de la autonomía. Los niños y las niñas al ordenar evidentemente están viviendo una experiencia de autonomía respecto al quehacer, ¿cierto? Porque esto le va a permitir el desarrollo de la corporalidad, del movimiento, de la afirmación, de la identidad, del reconocimiento de ellos mismos respecto a sus propias posibilidades. Entonces, es por eso que es fundamental que todas las experiencias estén acompañadas de este redistribuir, de este ordenar distinto los elementos, de este devolver cada cosa tal vez a su lugar. Y en eso es como bien importante destacar que el ordenar no es un ordenar por mantener elementos guardados, por decir, sino que el ordenar debe ser un ordenar y una distribución de elementos de acuerdo a una funcionalidad, ¿ya? Si para los niños el ordenar y para los niños el ordenar no es funcional, no van a estar motivados para hacerlo. Y eso es, bueno, para los niños y para los adultos también, ¿cierto? En el sentido de que si se disponen los elementos en aquel lugar donde luego se van a poder volver a utilizar, tiene una lógica, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, ese orden ya no es aburrido, es disponer de aquellos elementos donde después me va a ser funcional volver a encontrar. Y esto lo hacemos cotidianamente, por eso decía, no sé, pues, colocamos, no sé, las tazas del té en un lugar específico donde después de ahí las volvemos a hacer. Muchos elementos del hogar las disponemos y también de nuestro trabajo, ¿cierto? En aquellos lugares donde luego vamos a recurrir a ellos y sabemos dónde están. Entonces, en ese sentido. Y por lo tanto, la autonomía de los niños en disponer de esos elementos en aquellos espacios es fundamental, ¿cierto? Porque también le da posibilidades de relacionarse con otros, con los grupos que le rodean, porque finalmente también llegan a hacer acuerdos de disponer ciertos elementos en espacios en que todos estamos de acuerdo en que estén ahí, ¿cierto? Entonces, esta mayor autonomía también les lleva a la comprensión de su autocuidado, de cómo cada niña y niño puede contribuir con el otro, pero también a la vez con su autocuidado en esta convivencia que es más positiva, más de armonía con lo otro. Y por eso que es fundamental que el desarrollo de la autonomía. También, por otro lado, podemos destacar que el ordenar tiene un fuerte componente del desarrollo del pensamiento lógico-matemático. Y acá esto tiene que ver con el orden lleva ciertos componentes de clasificación, ¿cierto? Porque en un espacio determinado se guarda un elemento, en otro se guarda otro elemento. Claro. Entonces, incluso aunque uno diga, a ver, esta va a ser la caja de los juguetes, ya hay una clasificación, porque hay un determinado lugar, ¿cierto?, para ese conglomerado que se llama juguetes, ¿cierto? Bueno, dependiendo de los espacios, dependiendo de los elementos que se quieran ordenar, siempre hay esta clasificación de elementos, ¿cierto? Y tenemos, no sé, pues, la bolsita para los calcetines o la caja para, no sé, para guardar los coles de no sé, para peinar. Claro. Y eso también a la vez obedece a otro ordenamiento, porque dentro de estas clasificaciones también puede haber otro tipo de ordenamientos, como te decía, del orden, de la clasificación,
de la seriación también, y que son elementos que se van de la seriación en el sentido de que vamos a ordenar, a ver, el más chico primero, el más grande después, ¿ya? Entonces, en ciertos ordenamientos también de establecer categorías entre ellos, etcétera. Y esto es fundamental para desarrollar el pensamiento lógico-matemático, que más adelante va a llevar al concepto de número de manera natural, porque esto es como, a ver, yo clasifico todos estos elementos, pero después voy a querer de forma natural saber, a ver, pero cuántos, no sé, moños tengo de color rojo, cuántos son de color azul, ¿te fijas? Entonces, Sí. y eso ya va a elaborar el concepto de número y de abstracción, que es una forma de elaboración de pensamiento superior. ¿Ya? De hecho, eso te iba a comentar, Luz, brevemente, porque, no sé, por ejemplo, en redes sociales me ha tocado ver, no sé, videos que suben mamás que una sigue, y me tocó ver hace un tiempo como ella ocupaba este tiempo de orden, por ejemplo, para que enseñarle a contar. La niña era muy chiquitita, pero, por ejemplo, ya, un calcetín, dos calcetines, o por ejemplo, para que encontrara el compañero de ese otro calcetín. Entonces ahí estaban viendo el tema de los pares. También de los colores, como decías tú ya. En esta caja vamos a guardar los bloques de juguete de color azul. Entonces, como decías tú, también es increíble cómo incluso el momento del orden sirve para poder fomentar este tipo de aprendizaje. Claro que sí, entonces ya ahí distinguimos estos elementos. ¿Qué es? Estos son procesos fundamentales en el desarrollo del numérico, ¿ya? Y del pensamiento lógico-matemático, porque también es una conjugación de espacios también que se da ahí en conjunto en este ordenamiento. Y también por otro lado tenemos, y transversal a todo, es el desarrollo del lenguaje, la comunicación y las interacciones, ¿cierto? Eso es siempre en este ordenar en especial, hay un desarrollo del lenguaje porque hay una conversación, hay una intencionalidad, es el momento, así que también como tú lo señalabas de esta mamá que comentaba su experiencia, ¿cierto? Cómo aquello favorece la comunicación entre el adulto y los niños, o entre los mismos niños, porque esta también es una acción que se hace entre ellos. Y también estas interacciones, porque finalmente son interacciones que apuntan a una convivencia. Si uno lo mira de manera mucho más profunda, evidentemente el que cada uno de los integrantes de la familia o de cualquier grupo, ¿cierto?, mantenga ciertos acuerdos, y estos acuerdos trascienden, ¿cierto?, el orden, van a llevar a una mejor convivencia y eso se enriquece en cada una de estas experiencias. Se enriquece también en esta dimensión del lenguaje, ¿cierto? Y en especial el lenguaje oral de los niños, cómo se enriquece en este orden que se le da, porque cada vez se va también como aumentando el nivel de complejidad. Así como te decía yo antes, primero tal vez todo va a una caja, y en esa caja, pero después tal vez podemos ir como incorporando otro elemento. Ya, pero separémoslo ahora por color, separémoslo por, no sé, por tipo, separemos por tamaño, no sé, pero de tal manera de que todo el ordenar se hace una experiencia educativa que favorece, de todas formas, favorece el aprendizaje de manera significativa en los niños y en las niñas. Luz, y qué importante ahí que participe toda la familia, no solamente la mamá, Sí. sino que el papá o la abuelita, el abuelito, el hermano, el adulto responsable que esté compartiendo con esa niña y niño, como decías tú, porque es un momento también en el que se da una comunicación, una escucha muy atenta. Y para finalizar, muy relacionado con esa pregunta, Luz, ¿a qué nos invitan estas preguntas desde nuestro rol como adultos cuidadores? ¿Y cómo podemos incentivar a las niñas y a los niños a ordenar? Y también, por supuesto, a seguir haciendo preguntas tan interesantes como esta.
Sí, mira, cómo incentivar a los niños a ordenar me lleva también a que una muy buena pregunta. La verdad es que en esto siempre tratamos como de apoyarnos, no es algo de dar consejos, sino que de apoyarnos y contarnos a través de nuestra experiencia también. Como muchas veces en el jardín infantil la familia nos decía, pero ¿cómo con ustedes ordena y en cambio en la casa mi hijo no ordena como lo hace acá? Entonces, como esto se veía también como parte... que no es jugar a ordenar, sino que ordenar es parte del juego, entonces en esa relación. Ahora, ¿cómo podemos incentivar a los niños? Como decía antes, todo el orden debe ser funcional, o sea, no tiene sentido el que yo ordene algo que después no esté al alcance, y por lo tanto para los niños es así, o sea, hay que incentivarlos a que ordenen, pero donde también estos elementos queden a disposición de ellos, para cuando lo necesiten nuevamente, ahí ya están, ¿cierto? A la altura del niño y la niña. A la altura de ellos y de ellas, porque de lo contrario, lo otro es esconder elementos, ¿cierto? Y no es la idea. También que este orden sea en conjunto con niños, favoreciendo con esto esta experiencia de vinculación que ya conversábamos, ¿cierto? Y de aprendizaje que son múltiples los que se pueden generar. Dar el ejemplo. Eso es bien importante porque yo no puedo pedir a las niñas y a los niños a que ellos mantengan cierto elemento ordenado si en cambio hay otro espacio. Entonces, acá es algo más bien conjunto. También, por otro lado, el orden debiera ser una costumbre de la vida cotidiana. No son un momento, no son, a ver, vamos a ordenar solo los sábados. No, porque esto es parte del vivir. Entonces, como aquella forma de disponer los elementos debiese ser frecuente y no tener 5 o 6 días un caos y solamente un día ordenamos, porque eso también confunde muchísimo a la niña y a los niños. Ser claros y amables en cuanto a esta organización con los niños, no confundirlo, y si en algún momento disponemos que principalmente en la casa vamos a cambiar de lugar, que también nos pasa en el jardín infantil, que sea en conjunto con los niños, de tal manera que ellos de antemano sepan que mira, esta caja que antes estaba en este espacio, ahora la vamos a colocar, claro, la vamos a colocar acá, ¿qué te parece? O tú tienes otro lugar, sugieres otro lugar donde colocarlo, para que a ti también te sirva, ¿cierto? Para que esté ahí disponible cuando tú lo necesites. Entonces, y un poco esto que es muy común, cada cosa en su lugar. Eso también es bien importante tener presente, que los elementos tienen un lugar, pero que eso a la vez no debe estar en función del orden por el orden, debe estar en función de disponer de los elementos cuando se utilicen, digamos, de manera oportuna. Bueno, y con estos consejos de Luz, y también como un llamado a que esto se realice en familia, que todos participen también de este proceso, que puede ser también un espacio de aprendizaje muy enriquecedor, y más adelante en el jardín infantil también, esperamos que pronto podamos recuperar las actividades, que nos abandone luego esta pandemia, ojalá. Queremos que así sea. Sí, y Luz, te agradecemos el que hayas estado el día de hoy junto a nosotras, que nos hayas ayudado a reflexionar en torno a esta pregunta. Qué increíble que una pregunta que surge de una niña y un niño tiene toda una reflexión y un significado detrás, lo hemos comprobado nuevamente. Agradecer a todas las personas que estuvieron mirando esta cápsula, recordarles siempre que queda guardada en Facebook y que después posteriormente se sube a nuestro canal de YouTube oficial, Junji Chile Oficial, para que la puedan compartir o la puedan ver nuevamente si así lo quieren. Luz, muchas gracias por estar junto a nosotros el día de hoy. Te envío un abrazo grande y espero que nos encontremos en otra oportunidad. Oh, gracias a ustedes y abrazos para todos. Sí. Que estén muy bien. Y cuídate mucho. Igual. Chao, chao. Chao, que estén muy bien.